Doctor Alfredo Dagdú Calife, licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac, doctorado en la aplicación de los derechos humanos en materia penal y procesal penal, problemas actuales, bienio 1997-1999, impartido por la Universidad de Salamanca, España. Director de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac de México. Tiene diversos trabajos publicados, entre los que destacan Las condiciones adecuadas para llevar a cabo la averiguación previa, Revista Lex, Difusión y Análisis, Tercera Época, marzo, entre otros. Ha impartido diversas conferencias en foros nacionales e internacionales. A su vez, imparte diversos cursos de maestría y doctorado a nivel nacional. Bienvenido. Como moderadora, tiene el uso de la palabra la magistrada María Matilde Colín González. Adelante, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Antes que nada, agradezco la asistencia del público que nos acompaña esta tarde, tanto de forma presencial como virtual a través de las redes sociales. Asimismo, me siento muy complacida de poder dar la más cordial bienvenida al doctor Alfredo Dagdú Calife, ilustre jurista. Sea bienvenido, doctor, a la Escuela Judicial del Estado de México. Esta es su casa. Será desde luego un privilegio escuchar su disertación con el tema Federalismo en el ámbito penal, procedimiento abreviado y prisión preventiva. Temas que son de suma importancia, dado que de inicio debemos considerar que nuestro orden constitucional mexicano incluye 3 ámbitos de gobierno, a saber, el federal, el estatal y el municipal. Por ende, la distribución de competencias entre dichos órdenes están delimitadas, pues es evidente que el gobierno federal solo puede realizar aquellas funciones que expresamente le otorga la Constitución, mientras que los gobiernos estatales, por exclusión, pueden llevar a cabo todo aquello que no esté reservado de forma expresa a la Federación. De ahí la importancia de discernir sobre otorgarle al Congreso de la Unión una facultad que tienen reservada para el ámbito local los estados, como lo es la de legislar en materia procesal penal, lo cual acontece con nuestro Código actual nacional de procedimientos penales, en que siendo una facultad de las legislaturas fue otorgada esa facultad al Congreso de la Unión. No menos importantes son los temas relacionados con el procedimiento abreviado y la prisión preventiva, dado que aquel es una forma anticipada de terminar el proceso que conlleva beneficios para ambas partes, tanto para el justiciable, pues tiene una pena mínima con la posibilidad de ser reducida, y para la parte agraviada, porque evidentemente se prevé la garantía del pago de la reparación del daño. Mientras que la prisión preventiva como medida cautelar que es, pues evidentemente es de carácter excepcional. Y su importancia radica en esa conexión que tiene íntima con el principio de presunción de inocencia. Bien, sin mayor preámbulo, le concedo el uso de la palabra a nuestro conferencista para que nos pueda exponer sobre estos temas. Muy buenas tardes, noches. Antes que otra cosa, dicen que el que es malagradecido no le cabe ningún otro defecto, entonces hay que empezar dando las gracias primero a mi queridísimo amigo, el doctor Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar, presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia, y a todos los organizadores de este evento que me parece de suma trascendencia. Cuando me invitaron, quiero serles muy franco porque el título no lo puse yo específicamente, y cuando me invitaron a dar este tema en específico, pues me puse a reflexionar el federalismo con la figura de la prisión preventiva, el federalismo con el tema del procedimiento abreviado,
¿qué impacto puede tener si ya tenemos una legislación? Es decir, ¿qué podríamos hablar de esto si ya tenemos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en nuestro artículo 19 constitucional, pues establecido un listado del que ahorita vamos a hablar? ¿Cuál sería la relación? Y me parece de suma importancia volver a reflexionar sobre esto, porque justamente el tema de la prisión preventiva es el emblema, es el monumento a la desconfianza que le tiene el legislador al órgano jurisdiccional. Esto es exactamente eso, el tema de la prisión preventiva establecida en nuestro país. Cuando tuve el honor de participar en el proyecto que dio lugar a la reforma constitucional, a la gran reforma constitucional del año 2008, y cuando estábamos elaborando estos proyectos, porque hubo diversos proyectos, hubo muchos juristas trabajando sobre lo mismo, tanto nacionales como extranjeros, estábamos sumamente entusiasmados, porque por primera vez, realmente por primera vez en la historia de este país, íbamos a tener el principio de presunción de inocencia y el debido proceso, no plasmado en un papel, sino como un principio efectivo y real. Todos teníamos esta visión. Me acuerdo perfectamente que, de hecho, como ustedes muy bien saben, primero se elaboró la Constitución Política y después se elaboraron las legislaciones secundarias. Nadie sabía cómo iba a ser el proceso. Yo en mi oficina tenía diagramas imaginándome cómo quería que fuera el proceso, yo en mi cabeza, para poder plasmar los principios dentro de la Constitución. Es decir, primero íbamos a poner los principios y de ahí íbamos a partir a las legislaciones secundarias. Y entonces se establece, con suma tristeza, quiero decirlo, pues el tema de la reforma constitucional, la prisión preventiva con un listado, del que ahorita vamos a hablar, y vamos a ver el impacto que tiene tanto a nivel federal como a nivel estatal. Y entonces, como ustedes muy bien saben, de hecho la gran mayoría de ustedes está perfectamente empapado en este tema, nace la reforma constitucional y en esta vacatio legis, en estos 8 años, ¿verdad?, de preparación, donde se invirtieron millones y millones de pesos en preparación, en preparar a los preparadores, infraestructura, etcétera, 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 hubo estados, hubo entidades que sí se tomaron en serio esta reforma. Hubo otros estados que decían que era un mal sueño y estaban esperando a que despertar para decir no pasó nada, fue una pesadilla, ¿verdad? Como la Ciudad de México, que hasta el 11:45 no reformaba absolutamente nada. Pero, por ejemplo, el Estado de México, específicamente, pues sí hizo su tarea. E inclusive antes de la reforma constitucional ya había habido una reforma legislativa en el estado de Chihuahua y en el estado de Nuevo León. De hecho, inclusive estos estados que ya tenían plasmadas ciertas ideas, procedimiento abreviado, etcétera, tuvieron que hacer una contrarreforma para poderla homologar a los principios establecidos en la Constitución. Es decir, la idea central era que la Constitución Federal solamente plasmara principios del debido proceso, y ahorita también me voy a referir un poco a ello, que plasmara principios del debido proceso para que los estados, sin salirse de estos principios, porque la propia Constitución también delinea el procedimiento penal. Es una maravilla nuestra Constitución. Pero esta Constitución que delinea el procedimiento penal dejaba abierta la posibilidad a que los estados usaran su imaginación jurídica para que pudieran hacer el diseño, cada uno de ellos dentro de su propia autonomía, su procedimiento penal. Sucede que efectivamente, como no todos nos tomamos las cosas con la debida seriedad, a la mitad del camino pues decidieron, como ustedes muy bien saben, cambiar el timón, o sea, darle vuelta y unificar todas las leyes, ¿verdad?, bajo el criterio de la nacionalización de la ley.
¿no? Y ahí estuvieron, no me sé todas las leyes nacionales ya que hay, pero obviamente el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales, la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes, la Ley Nacional de Uso de la Fuerza Pública, la Ley Nacional de Registro de Detenciones, la Ley Nacional de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias, en fin, nacionalizamos, se concentró esta situación. Y ello, evidentemente, despojó a los estados del diseño procesal. Y esto ha tenido consecuencias, desde mi muy particular punto de vista, tanto positivas como negativas. Ya ustedes escojan, cada uno de ustedes, bajo qué estandarte nos inclinamos. Las connotaciones positivas es el conocimiento de la ley, que evidentemente unificamos criterios, tenemos mayor conocimiento de la ley y por lo tanto, pues en principio podríamos tener mayor eficacia, pero eso no se refleja en la vida práctica. La realidad de las cosas es que el elemento negativo es que cada entidad federativa tiene sus propias circunstancias, sus propios factores, su propia realidad, su propio índice delictivo, su propio impacto, en fin, es decir, cada entidad federativa es única. Por ende, cada entidad federativa debió de haber legislado en materia procesal, pero la tendencia no va para allá. De hecho, y aquí viene el impacto, vamos a decir el último clavo del ataúd, viene con el Código Penal, el Código Nacional Penal, o como le vayan a llamar, ¿verdad? Este Código Único Penal que pretenden elaborar, que ya hay varios proyectos, que efectivamente pienso que salvo que ocurra algo extraordinario, me parece que vamos para allá. Hay diversas teorías, hay diversas circunstancias respecto de esto, hacer solamente una parte general nacional y dejarle a los estados los diversos delitos, o hacer un código penal unificado donde tenga todos los delitos específicos. De hecho, inclusive a mí y a otros abogados, a otros juristas, nos dieron la tarea original de estudiar esta primera cuestión. Y entonces tuvimos que unificar, imagínense, todos los delitos de la República Mexicana. No terminábamos, es impresionante la cantidad es un cúmulo de leyes especiales, de los códigos penales, y unificar todo esto en un país tan pluricultural, en un país con tantas realidades, me parece que no es un buen camino. Me parece a mí que no es un buen camino. Sin embargo, hay criterios para todo. O sea, claro que la tendencia, por eso les digo, va hacia la unificación, pero para mí no es, me parece, lo más sano. Por eso existe la autonomía de los estados. Esto de los delitos tiene un impacto directísimo justamente en el tema de la prisión preventiva. La prisión preventiva, y simplemente voy a hacer un breve desarrollo, perdón, nada más si me paso así, alguien que me haga alguna seña, nada más porque después soy muy hablador y me puedo pasar, aquí me puedo quedar hasta las tantas. Entonces, les decía, el tema tiene un impacto directo, el tema de los delitos con la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque evidentemente, y con el procedimiento abreviado, porque ahorita, como vamos a ver, no solamente ese listado de prisión preventiva atenta frontalmente contra el principio de presunción de inocencia. Es una contradicción, es una absoluta contradicción. Denota la desconfianza que les decía le tiene el legislador al órgano jurisdiccional. Y todo esto va en detrimento de un inculpado. Los procesalistas, cuando hacemos análisis de leyes, utilizamos un efecto que se llama efecto boomerang. Y el efecto boomerang consiste en que para hacer cualquier tipo de diseño procesal, nos tenemos que poner en los zapatos de un procesado.
en el caso de la materia penal, nos tenemos que poner en los zapatos del inculpado. No podemos hacer un diseño procesal pensando en el acusador, tal y como es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Porque el Código Nacional de Procedimientos Penales tiene una perspectiva total y absolutamente acusatoria. Está diseñada desde ese ángulo. Y evidentemente esto tiene efectos nefastos para el sistema de justicia. Vamos a partir de una base. El sistema de justicia penal no es ningún instrumento de lucha contra el delito. Quien piense una cosa así, que solamente eso es un discurso político, pero no jurídico, quien piense una cosa así está sumamente equivocado. Porque el proceso no combate nada, no es un instrumento de combate de nada, es un mecanismo heterocompositivo para resolver conflictos, nada más, cuando ya surgió el conflicto. Para eso están las secretarías de seguridad, las diversas secretarías de seguridad pública, etcétera. Esos combaten frontalmente, son mecanismos formales de combate a la delincuencia. La educación, la religión, la publicidad, todo eso combate a la delincuencia, pero el procedimiento penal no. Y el procedimiento penal, si lo hacemos desde la perspectiva de instrumento de combate contra el delito, tenemos que tomar en consideración que usted, mi distinguido y fino amigo, usted, mi distinguida y fina amiga, también pueden ser procesados. Pensemos esto, tenemos que partir de esta base. Yo, mi familia, el sistema de justicia no está diseñado para los delincuentes. El sistema de justicia penal debe estar diseñado para todo el mundo. Entonces, y también incluyendo a las personas que cometen delitos. Pero para todos. Y el problema es que si diseñamos como está diseñado este sistema de justicia, con el tema de la prisión preventiva es excepcional, ¿será? La prisión preventiva es excepcional con un listado, ese listado tiene diversos vicios. Uno de esos vicios es que el listado provoca aumentar el listado. El listado es exactamente el hilo por el que se van los políticos cada vez que algo sale mal para aumentar el listado. Fíjense, la prisión preventiva es una medida cautelar de carácter personal. No es un instrumento de apremio, no es una pena anticipada, no es una forma de presión o de coacción. Es una medida cautelar de naturaleza personal que está diseñada para garantizar el buen éxito del proceso. En materia penal específicamente, todas las medidas cautelares de naturaleza personal, porque no es la única, van destinados a garantizar la seguridad de las personas. Y esto va a ser la piedra angular de lo que vamos a platicar hoy. Está diseñado para garantizar la seguridad de las personas, víctima, ofendido, el propio inculpado, testigos, jueces, etcétera, etcétera, etcétera. Está también diseñado para evitar que el sujeto se sustraiga de la acción de la justicia. Y está también diseñado para evitar que se destruyan, alteren, prostituyan o corrompan fuentes, medios de prueba. Si no es para alguno de esos efectos, esa medida cautelar no se debe de imponer. Si se impone para algún otro efecto, esa medida cautelar está desde la perspectiva del derecho procesal absolutamente desvirtuada. Vamos a ver poco a poco, aquí tengo yo mi acordeón, los diversos fórmulas que están en nuestra propia Constitución, y al final vamos a aterrizar en una propuesta que yo tengo, tanto desde la perspectiva legislativa como desde la perspectiva operativa. Porque no bastaría con decir, pues está muy mal todo, pues ya vámonos. La idea es decir, está mal, ¿qué podemos hacer? A largo, a mediano y a corto plazo. ¿Y qué podemos hacer también como operadores jurídicos? Esto también es muy, muy importante. Entonces,
Haciendo un breve recorrido desde la perspectiva de la prisión preventiva, pues primero tenemos la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Esta prisión preventiva oficiosa, pues evidentemente tiene un listado enorme. Lo primero que tenemos que pensar es lo siguiente: ¿por qué hacer un listado de delitos si la prisión preventiva es una medida cautelar que solamente tiene estos 3 objetivos? ¿Qué no debería ser con todos los delitos? Es decir, si yo cometo un delito, si me están procesando por un delito de fraude y amenazo a la víctima, pues evidentemente no es que me vayan a imponer la prisión, ojo, es que me van a imponer una medida cautelar de naturaleza personal, que puede ser otra, o incluso la prisión preventiva. Pero entonces, ¿para qué hacer un listado? Aquí empieza el truco. El listado carece de todo sentido para los efectos de una medida cautelar. Porque la medida cautelar nada tiene que ver con la gravedad o el impacto de un delito determinado, sino con la eficacia que va a tener hacia el proceso. Este es el primer truco, lo primero que era mi lucha. Yo quiero decírselos, esto que le estoy diciendo ahorita, lo he denunciado hasta el cansancio, lo denuncié antes de que se reformara la Constitución y lo sigo denunciando en mis libros, en mis obras y de manera pública, porque esto es una hipocresía. Es una hipocresía. Debemos de quitarnos la máscara y sobre todo trabajar unidos, todos bajo una perspectiva no política, sino jurídica, para poder empujar esto hacia adelante y que tarde o temprano reacomodemos, reajustemos esta historia. Entonces, la primera perspectiva de la lista carece de sentido para los efectos de la medida cautelar. Quiero insistir en eso. ¿Tiene efectos políticos? Sí. ¿Qué tiene que ver, con todo el respeto, robo de hidrocarburos? ¿Ves que nos afecta mucho? Pues también nos afecta el fraude y también nos afecta el homicidio, también nos afecta X número de delitos que probablemente no estén en ese listado. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, delitos relacionados con temas electorales? Digo, seamos totalmente honestos, de cara a la medida cautelar, no perdamos de vista esta situación. Entonces, el listado lo único que provoca, pues es que se aumente el listado, porque entonces, efectivamente, cada vez que ocurra evidentemente algo, pues el legislador va a decir, aumentemos esto. Nos azotan los fraudes, prisión preventiva oficiosa. Nos está agobiando el tema de X delito, elévenlo a la prisión preventiva oficiosa. Como si eso contribuyera a disminuir absolutamente, no disminuye absolutamente nada. Eso provoca un círculo vicioso. Evidentemente, el segundo punto es que aún dentro de ese mismo listado, cada caso es diferente. Pues hay de homicidios a homicidios, ¿verdad? Si yo mato en riña a una persona, doloso, etcétera, o soy un homicida serial, pues evidentemente me tienen que poner medidas cautelares de forma distinta y diferenciada. Pero evidentemente el juez no puede hacerlo. No puede hacerlo. ¿Por qué? Porque la ley se lo está imponiendo, y es más, hay un criterio jurisprudencial, y gracias a Dios es solamente una tesis aislada, que es, y digo, si quieren después apuntar ustedes, el registro es 2016-87-3, que por ahí me la encontré, hasta me asusté, por eso la apunté, que dice que no contentos con que tenemos un listado, los estados de la República Mexicana, los jueces de la República, es decir, las entidades federativas, pueden ampliar el listado. O sea, no reducirlo, obviamente, ampliarlo. Pues yo ya me quedé de a 4, dije ya mejor, ahora sí hay que cerrar el changarro y vámonos, porque si esto es así, pues qué gravedad, ¿no? Qué gravedad. Y después no había caído en cuenta. Si ustedes leen la Constitución,
efectivamente el artículo 19 constitucional dice, solo el Ministerio Público solo podrá pedir la prisión preventiva justificada tal, pero en la prisión preventiva dice por ahí, no tengo la ley ahí a la mano, pero dice el juez, quiero usar exactamente, si me permiten, el verbo que utiliza la Constitución, dice algo así como el juez impondrá oficiosamente la prisión preventiva en los siguientes delitos, pero no dice solo. En el párrafo del Ministerio Público sí dice solo, por eso de ahí se agarra este criterio y dice, pues entonces también las entidades pueden incrementar el listado. Pues esto es terrible. ¿Y en dónde lo incrementarían además? Es decir, se vuelve un tema un poco complejo. Después, otro inconveniente de este listado, evidentemente, como ya decíamos, es que el listado va en detrimento de la presunción de inocencia. Y la presunción de inocencia es el eje rector del debido proceso. Esto que se llenan la boca los periodistas de decir debido proceso y después no saben ni con qué se come eso, ese debido proceso es la aplicación de las baterías de los derechos fundamentales de naturaleza procesal íntegra, que es justamente, por eso es un término americano que va en contraposición de un control social del crimen, o sea, es decir, debido proceso versus control social del crimen. Son dos sistemas diferentes. Cuando estamos restringiendo derechos fundamentales, por ejemplo, en casos de delincuencia organizada desde la propia Constitución, lo que está haciendo el legislador es, su tendencia es control social del crimen. ¿Ok? Entonces, cuando opera íntegramente la batería de derechos fundamentales de naturaleza procesal, estamos hablando del debido proceso. Y la presunción de inocencia es el eje central del debido proceso. El debido proceso no puede funcionar sin presunción de inocencia. Y pensemos, porque esto lo decimos siempre, la prisión preventiva afecta a la presunción de inocencia. La presunción de inocencia se ve afectada no por la prisión preventiva, sino por el exceso de aplicación de la prisión preventiva. La prisión preventiva es necesaria como una excepción a la regla, siempre va a ser necesaria, pero tiene que ser una auténtica excepción. ¿Y por qué les comento esto? Porque justamente cuando no hay debido proceso, cuando no hay presunción de inocencia, el Estado, el abrumador peso del Estado, aplasta como cucarachas a los individuos. Justamente el proceso penal es el peso del Estado, es el Estado frente a un individuo. Es la maquinaria del Estado frente a un individuo. Si ese individuo no tiene ese cúmulo de baterías, no hay equidad en la defensa. Y entonces es muy fácil decir, que venga, si no tiene nada que temer, que venga y que se defienda. Y todos lo decimos de alguna manera, esta frasecita que ahorita la tenemos en la cabeza, pues porque obviamente pues es algo que está en los medios de comunicación, pero todos la decimos desde cualquier trinchera, todos decimos, qué bueno que se lo frieguen, qué bueno, sí, que vaya y qué raro que no viene, algo tendrá, algo temerá, ¿sí? Pues como abogado es cierto. Yo como abogado, lo primero que le voy a recomendar a un cliente es tienes que ir a tu audiencia inicial. Si yo fuera el cliente, no sé si asistiría a la audiencia inicial. Eso lo tengo que decir. Pero como abogado le diría, tienes que asistir a la audiencia inicial, porque justamente y es un error garrafal, no hacerlo, porque tú mismo vas a provocar lo que tú querías evitar. Ese es el problema, pero el problema es más de origen, el problema es más de fondo. Iríamos a la audiencia inicial, y eso se los digo porque justamente tengo un X compañero
que tiene un problema de un familiar que me dice, ¿sabes qué? No voy a ir mejor no voy a llevar a mi familiar a la audiencia inicial. O sea, un abogado que sabe, que aconseja a sus clientes ir, cuando tiene el peso de ir, ya no sabemos, porque yo no sé si voy a entrar a esa audiencia, y voy a salir de ahí. Porque los criterios son tan laxos, como ahorita vamos a ver en el tema de la prisión preventiva justificada, que cualquiera me las puede aplicar. Entonces ya no solamente es un tema de prisión preventiva oficiosa, también es un tema de prisión preventiva justificada, de lo que vamos a ver a continuación. La carga de la prueba para acreditar la prisión preventiva nunca debe de venir evidentemente de la defensa, tiene que venir de la acusación, y aquí la tenemos invertida. Inclusive tenemos una prisión preventiva, una sustitución de prisión preventiva que amablemente un Ministerio Público puede pedir, que como de acuerdo al principio de proporcionalidad puede haber otro medio. ¿Cómo creen? Como dice Carneluti, va a ser más fácil ver volar una mosca blanca que a un agente del Ministerio Público con valor, que ese día ojalá lo vea, y ojalá ustedes seguramente igual lo verán por excepción como jueces, etcétera, pero uno que pues es un abogado defensor ve la misma cantidad de asuntos que ustedes. Pero el día que yo vea que un agente del Ministerio Público haga eso y diga, su señoría, si bien es cierto, este es un delito de prisión preventiva oficiosa, de acuerdo al principio de proporcionalidad, existe esta medida cautelar mucho más eficaz que la prisión y obviamente que menos restringe derechos fundamentales. Luego entonces, en este caso en particular, aconsejo que se imponga el brazalete electrónico, no sé, lo que sea. Está en la ley, está en nuestra Constitución, pero el problema es que está invertido. Eso lo tiene que solicitar la defensa. Y obviamente, en dado caso aportar los elementos probatorios, los datos de prueba. Pero eso tampoco sería la respuesta. Esto tampoco sería la respuesta a nuestra problemática. Evidentemente, y no me puedo extender, tengo más elementos, pero quisiera decirles, por ejemplo, que el problema de la codificación, y aquí viene el tema del problema nacional, que realmente es un código federal escondido. La realidad de las cosas es que si ustedes leen el artículo 167 de la Constitución, pues tiene un listado de delitos federales, no tiene un listado de delitos locales. ¿Por qué pusieron un listado de delitos federales ahí? Pero lo pusieron y obviamente entendemos que nosotros tenemos que equiparar. Y la grave problemática de esto ya pasó en la Ciudad de México ahorita, que hay términos dentro de la propia Constitución que son una tentación para el legislativo para seguir aumentando el listado de delitos de prisión preventiva oficiosa, delitos contra el libre desarrollo de la personalidad. Si yo le preguntara a un abogado, dame el concepto de libre desarrollo de la personalidad, es un concepto súper complejo, súper complejo. No es nada más hacer lo que a uno se le pegue la gana, es un concepto jurídico muy complejo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues pongo un delito en ese título del Código Penal, nada más porque quiero hacerlo, de prisión preventiva oficiosa. ¿Entienden? Es decir, hay conceptos tan amplios que puedo seguir incrementando el listado de delitos. Y esto también, pues evidentemente es un elemento total y absolutamente nocivo. Sin ánimo de extenderme, pasando al tema de la prisión preventiva justificada, pues el tema de la prisión preventiva justificada tiene otras problemáticas. La objetivación o objetivizar los conceptos del peligro de fuga, peligro de poner y la propia ley lo intenta hacer desafortunadamente. Lo intenta hacer de una manera, para mi criterio, pues pésima, ambigua, obvia, inútil.
Dice, y además, desde mi muy particular punto de vista, inconstitucional. O sea, el juez va a tomar en cuenta como criterio de peligro de sustracción la cantidad de años de una pena, la pena. Entonces, entonces en todos los delitos que sean de una alta penalidad, y aquí me detengo, México, sus códigos son brutales. Sus códigos son brutales. Y aquí empieza el juego del Estado de México. Aquí empieza el juego del Estado de México. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 18 constitucional, nos dice que la finalidad de la pena es la reinserción social. Y los códigos penales, incluyendo el del Estado de México, sus penas son retribucionistas. Sus penas son enormes. Enormes. Y esto atenta contra el principio de la propia reinserción social, porque pensamos equivocadamente que aumentar la pena va a tener un control, que si disminuimos la pena, se nos van a desbordar los delitos. Estamos desbordados. Quiere decir que eso no lo contiene. Entonces, aquí el tema de la pena es un tema que juega un punto vital en el Estado de México y en los diversos estados. Porque mientras no tengamos una codificación única, y esta es mi propuesta inicial, las entidades de la República deben de reconsiderar, acordar a sus propias codificaciones a la Constitución. Son dos lenguajes diferentes. La Constitución habla de reinserción social, el Código Penal habla de retribución. Yo no digo que sea un defensor de la reinserción social, pero lo que digo es que hay que ser congruentes. O cambien la Constitución, y entonces que digan que la finalidad de la pena es esa brutalidad, que es esta retribución. Y entonces pongan penas de 1000 años si quieren. Pero ese no es el objetivo. Si ustedes bajan la pena como entidad federativa, lo que van a empezar a provocar es justamente que los mecanismos alternos de solución de controversias y el procedimiento abreviado, que es una forma anticipada de resolución de conflictos, vayan funcionando con mucha mayor eficacia. Y con ello vamos a desasolvar varias cosas. Vamos a desasolvar al propio sistema de justicia, vamos a desasolvar la sobrepoblación carcelaria, que también es un efecto que tiene la propia prisión preventiva, y vamos a empezar a corregir diversas cosas, no todas, pero será un primer paso, recuerden que tenemos el control de constitucionalidad concentrado, difuso, y el control de convencionalidad difuso. Entonces yo quiero ver, también ese día se me van a caer las lágrimas de la alegría, el día que yo vea a un juez con tamaño valor ese día y diga, señor mío, veo aquí que la pena que marca la ley son 50 años de prisión. Sin embargo, desde mi muy particular, eso ya sería una cosa, desde mi muy particular punto de vista, esta pena es inocuizante, segrega y es retribucionista, atenta contra el derecho a la reinserción social. Luego, entonces, no puedo imponer esta pena, aunque lo marque la ley. No sé, no lo sé, digo, nos impacta porque eso sí sería noticia nacional, no lo que estamos viviendo, no el chisme que estamos viviendo de videograbaciones, pero la realidad de las cosas es que recuerden que sí tenemos ese control. Entonces, ¿es inocuizante? Sí es inocuizante una pena de 50 años. Una pena arriba de 30 años de prisión es segregante, es inocuizante. Lo que quieren ya no es no saber nada de esa persona. No queremos saber nada de esa persona. Entonces no seamos hipócritas, hay que reformar la Constitución, y aunque atenten contra los valores del derecho internacional, pues entonces digamos
nuestra función como los estadounidenses. Los estadounidenses abiertamente son retribucionistas, pero ellos no se andan con las ramas, porque claro, evidentemente México tiene la problemática de que todos los instrumentos internacionales los firma. Yo creo que tenemos récord mundial de firma de instrumentos internacionales. El problema es cuáles cumplimos. ¿Cuáles cumplimos? No hago promoción de mi manual, pero si ustedes leen mi manual, tienen ahí en un capítulo todos los instrumentos internacionales, por ejemplo, que hablan de la prisión preventiva. Son interminables. Es más, si aplicaran esos principios y si aplicaran esos derechos a rajatabla, hasta yo me iría a la cárcel. Sería un hotel de 5 estrellas. Tienen derecho a una segunda opinión médica, al dentista, tiene una serie de cosas que uno dice, caray, pues qué padre, o sea, ¿dónde está eso? Pero la realidad de las cosas es que obviamente no la cumplimos y, ojo, ningún país del mundo, me parece que Finlandia es de los pocos países que cumplen de alguna o de otra manera este tipo de finalidades de reinserción y de dignidad de la persona que está recluida. Entonces, me parece que por ahí también el tema de la prisión justificada, decir, pues si la pena es brutal, pues obviamente te vas a fugar. Y claro, ahora este video que está circulando lo corrobora, ¿verdad? Dice, me quieren meter a la cárcel 30 años, yo no voy, yo no me voy a presentar en esa audiencia. La verdad, en el fondo lo entiendo. En el fondo lo comprendo, porque sé evidentemente que ese hombre va a llegar y muy probablemente no saldrá. Entonces, evidentemente, pues esas frases sí las puedo entender, no en él, no en cualquier persona, las puedo entender, entiendo esas frases. Es que me van a imponer una pena de 50 años, me someto, me voy a vivir a Estados Unidos, me fugo, prefiero ya. Oiga, ¿cuánto? De hecho, por ahí tengo un cliente que me dijo, oiga, nada más dígame cuánto para la prescripción. Digo, no, mi amigo, pues ya te tienes que quedar a vivir ahí. Bueno, pues me quedo a vivir ahí, pero no me voy a enfrentar a esto. No me voy a someter a esto porque no voy a salir. Y ese es el círculo vicioso. Esas penas tan brutales, ese sistema tan laxo, pues evidentemente crea un aro de inseguridad jurídica para un imputado. Lo que tenemos que provocar es la seguridad jurídica. ¿Voy bien? ¿Seguro? No, aquí el presidente es el que manda, o sea que a mí me dicen ya y yo digo ya. Bueno, no quiero extenderme más, solamente decirle, bueno, nada más para poder ir aterrizando las ideas. El tema, por ejemplo, de la sustitución de la prisión preventiva por medio de acuerdos reparatorios, ¿qué tiene que ver eso con una medida cautelar? Eso es lo que Camisar, el gran jurista norteamericano, llama como coacción legislativa. Es una coacción que emana de la ley. Pero si te sometes a un acuerdo reparatorio, te saco de la prisión. Pues entonces la prisión preventiva su función no era una medida cautelar, su función es un mecanismo de presión. Eso se llama, eso es exactamente la prostitución del sistema de justicia. Desde el propio sistema de justicia. ¿Qué propongo o qué proponemos? Porque esto es una propuesta muy colectiva que tenemos algunos abogados, algunos juristas respecto de esto. Punto número 1, la prisión preventiva, para que aplique y opere correctamente, pensamos que no debe de haber prisión preventiva oficiosa. La primera regla es que no debería de haber emanada de la ley una prisión preventiva oficiosa. Tenemos que dignificar la función del órgano jurisdiccional. No tenemos que temer de los jueces, tenemos que confiar en los jueces. Así es de sencillo. ¿Por qué? Porque no sirve de nada tener un listado de esto, un mandato desde la ley. ¿Qué se propone en consecuencia? Que sí exista la prisión preventiva, pero prisión preventiva justificada. Que los propios estados
que la Federación pudiera tener ese listado que marca en la Constitución, pero que los propios estados las propias entidades y estados de la República pudieran legislar o pudieran verificar su propio listado específico que considere como elementos de prisión preventiva justificada. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente en esos delitos, en principio, se podría pedir la prisión preventiva justificada, siempre y cuando se verifique al amparo del principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad que tanto se utiliza significa que siempre que el juez tenga diversas opciones, tiene que escoger entre todas ellas de aquella que menos restrinja derechos fundamentales, pero sea igual o más eficaz que el resto. Y tiene que, obviamente, acreditar esto argumentativamente, no solamente señalarlo, sino que tiene que acreditarlo argumentativamente. Yo no puedo hacerles un estudio ahorita porque sería pues ridículo, ¿verdad? No tengo las herramientas para ello, pero les puedo garantizar y les puedo asegurar que si hiciéramos un estudio concienzudo de todas las personas que hoy en día están en prisión preventiva en el Estado de México, un número muy considerable de personas podrían tener otra medida cautelar distinta a la prisión que pudiera garantizar lo mismo que está tratando de garantizar la Constitución. Pero evidentemente eso requiere presupuesto, requiere infraestructura, pero eso no debe ser un pretexto ni una limitante, evidentemente. Entonces, aquí sí tenemos que trabajar mucho. Solamente la única excepción a esta regla de la propuesta es que en cualquier delito se puede aplicar la prisión preventiva justificada cuando exista un incumplimiento a un mandato jurisdiccional o un incumplimiento a una medida cautelar o evidentemente que objetivamente se pueda poner en peligro la integridad de una persona. En esos supuestos, en cualquier delito se podría solicitar la prisión preventiva justificada. Y les puedo asegurar que el país no se va a caer, que el país no se va a desbaratar por esto, porque nos da miedo, es el punto, no queremos salirnos de la muleta de este listado famoso de prisión preventiva oficiosa. En el caso del procedimiento abreviado, pues surge algo similar. En el caso del procedimiento abreviado, son dos lenguajes totalmente diferentes, y eso es lo que yo les decía, y con esto acredito precisamente que nuestro Código Nacional es un código persecutorio. Nuestro Código Nacional está hecho desde la perspectiva de un acusador. Si ustedes se fijan, ¿dónde dice en la Constitución que el procedimiento abreviado lo tiene que solicitar el Ministerio Público? ¿De dónde sacaron eso? La Constitución es muy clara al respecto, dice que no haya oposición del inculpado, pero no que haya solicitud del Ministerio Público. Y claro, ya hay jurisprudencia, aquí tengo algunas que ahorita no puedo, después si quieren se las dejo aquí, pero hay algunos criterios jurisprudenciales que dicen, a ver, no te confundas, el procedimiento abreviado no es un derecho fundamental, porque ni siquiera está catalogado dentro del listado del apartado B de la Constitución, está en el apartado A, o sea, no es un derecho fundamental, y es más que otra cosa, es un elemento discrecional del Ministerio Público. Entonces, si el propio Ministerio Público aquí quiere aplicar y acá no quiere aplicar, pues ni modo. Sí, pero entendamos una cosa y seamos totalmente honestos. Este tipo de mecanismos se prestan a la extorsión, se prestan a la corrupción, claro, siempre va a haber discrecionalidad, pero entonces el problema es, esto crea, como toda discrecionalidad, crea una inequidad. Entonces me parece que esto es un error porque son dos lenguajes, la Constitución marca uno y obviamente el Código Nacional de Procedimientos Penales marca otro totalmente diferente. Y aquí regreso a la propuesta anterior, aterrizada al Estado de México.
Si se bajan las penas de la propia legislación, si se bajan las penas, aquí yo diría dos cosas básicamente. Primero, legislativamente, pues obviamente, probablemente no esté en nuestras manos, pero hay que pugnar como un poder para poder tender hacia allá. Tenemos que bajar las sanciones porque no nos sirven de nada tener sanciones tan altas. Vuelve inoperante al propio sistema de justicia, lo vuelve inoperante. Creemos que esto atemoriza a alguien. Imagínense, asociación de secuestradores, hijo, ya nos subieron 20 años más, ¿qué hacemos? ¿Seguimos secuestrando o no? Pues digo, caray, o sea, les pongan 50, 70 o 70,000, lo van a seguir haciendo, pero ahora no van a dejar testigos. Porque el endurecimiento de las penas endurece el propio crimen. Es un efecto, y de eso habla la criminología crítica. Entonces, digo, hay estudios de esto. Se tienen que bajar las sanciones para poder lograr reinserciones efectivas y para poder hacer que el sistema y estos mecanismos, como el procedimiento abreviado, se engrasen. ¿Por qué? Si me van a poner una pena de 20 a 50 años y me van a quitar un tercio de la mínima, pues no me voy a someter a eso. O sea, probablemente no lo sé. O si la pena sigue siendo tan alta que no alcanzo un sustituto penal, pues no sé, igual ya estoy pensando hasta rifármela. Es decir, el hecho de bajar hasta provoca salidas alternas y procedimientos abreviados y desasolves y desfogar al propio sistema de justicia. Pero si elevamos las penas, pues evidentemente las personas se tienen que ir hasta el final y van a luchar. ¿Por qué? Porque obviamente su libertad está en juego. Y ahí es donde entra un tema, y el tema justamente de la extorsión legislativa. A los clientes, y por lo menos desde mi experiencia, nunca se les dice, te tienes que someter al procedimiento abreviado. Eso es un error de un abogado, porque el abogado no está en esos zapatos. Me parece hasta poco ético. Un abogado le tiene que decir a su cliente, mira, tienes las siguientes opciones, y el único que puede decidir esto eres tú. Te sometes al juicio oral, puedes tener 50 años de prisión. Te sometes al juicio oral, puedes salir absuelto. Te sometes al procedimiento abreviado, vas a obtener necesariamente una pena de tantos años de prisión. Escoge. Qué difícil, ¿no? Pero eso lo tiene que escoger él. Y si las penas son elevadísimas, mucho más delicado y coaccionante, no sé si la palabra está bien dicha, creo que no, pero mucho más delicado y mucha más coacción hay hacia la persona desde la propia ley. Entonces, es que yo no cometí el delito. Me ha pasado como abogado defensor, esto sí lo he escuchado y ya lo he escuchado varias veces. Doctor, yo no cometí ese delito. ¿Qué hago? Pues yo no sé, ¿qué puedas hacer? Estas son tus opciones. Pero es que si me voy a un juicio oral puedo tener tantos años de prisión. Pues ese es el riesgo. Y usted me garantiza que, como soy inocente, usted me garantiza que yo no te garantizo nada. No te garantizo absolutamente. Entonces, imagínense la presión que puede tener una persona sometida a unas decisiones de esta naturaleza. Entonces, me parece que la primera regla es bajar las sanciones. Y la segunda regla, desde el punto de vista operativo, es fomentar, y esto sí también es que la ley ya la tenemos, pero los operadores son locales. Entonces, fomentarle a nuestros agentes del Ministerio Público local, desde la cúpula de esa fiscalía, porque eso no lo puede hacer, o sea, más que las propias cabezas, que fomenten que pueden pedir medidas cautelares distintas de la prisión, por ejemplo. Que no tengan miedo. Yo me acuerdo en el viejo sistema de justicia, el último paso, que era justamente la acusación final del Ministerio Público después de la instrucción,
¿verdad? Conclusiones, le digo, hoy se me acerca el Ministerio Público y me dice, licenciado, le deseo la mejor de las suertes, yo sé que su cliente es inocente. Y le digo, ¿y por qué no emites unas conclusiones inacusatorias? Porque me corren. Pues entonces algo anda mal aquí. Entonces me parece que tenemos que fomentar esto obviamente en las propias fiscalías, en el caso de la Fiscalía del Estado de México, que soliciten medidas cautelares distintas de la prisión. Yo estoy 100% seguro que en un amplísimo porcentaje hay medidas cautelares igual de eficientes que la propia prisión. La propia tecnología nos va garantizando esto. Entonces, pues no me queda más que agradecerle al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado la invitación, agradecerles a todos ustedes su amable paciencia y pues nada, muchas gracias. Sin duda es un deleite escuchar al doctor. Lamentamos que por cuestiones de tiempo no pueda hacer una exposición más amplia, pero sí queremos dar oportunidad, aunque sea un cuestionamiento del público. Tenemos muchos, pero vamos a hacer aunque sea uno. Doctor, ¿de qué manera piensa usted que el Estado podría compensar al imputado que prueba ser inocente tras haber permanecido en prisión preventiva? Pues, a ver, es una pregunta muy compleja. Evidentemente son tantos factores, porque no necesariamente, esto no alude a un error judicial. Esto alude a una acusación que no pudo ser acreditada. Y el hecho de que una acusación no pueda ser acreditada no quiere decir que no sea verdad. Es que son muchos factores, pero desde mi muy particular punto de vista, que esto también es importante para fomentar la atención de los servidores públicos, me parece que tendría que haber indemnizaciones. O sea, tendríamos que fomentar el tema de la responsabilidad, no sé si del servidor público específicamente, pero sí probablemente del Estado. La responsabilidad del Estado, porque un día en prisión, pues, es irreparable. Ahora, un año en prisión, pues es terrible, ¿no? Y obviamente este sistema de justicia lo que tiene de benéfico, pues es evidentemente que se acortan los tiempos, pero como sea, si a alguien le dictan una vinculación a proceso con una prisión preventiva oficiosa, pues ya se quedó ahí, obviamente, pues unos 8 o 9 meses mínimo. Entonces, pues es un daño absolutamente irreparable, absolutamente irreparable. Indemnización, no hay de otra, o sea, pero no sé exactamente si al servidor público, que no creo que sea lo adecuado, yo creo que sería al Estado, una indemnización al Estado. Y de hecho, inclusive hay un fondo, también, así como existe el fondo de acuerdo a la Ley General de Víctimas, tendría que haber un fideicomiso o un fondo para poder resarcir este tema de daños irreparables, ¿no? Pues gracias, doctor. Le agradezco infinitamente su presencia, su participación en este congreso a nombre del señor presidente del tribunal, de todo el tribunal, de la Escuela Judicial, de todo el público que nos acompaña. Muchas gracias, ha sido un placer escucharle.